internacional, que son los bonistas que confiaron en un canje. Esa confianza nosotros nos encontramos hoy diciendo que los bonos están a la baja. Perfecto, vamos a seguir, Jorge García, con este análisis puntualmente de esta reunión tan importante para nuestro país, pero tenemos un invitado muy importante para poder hacer este análisis, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo buenas va? Noches. Bien. Bueno, un placer tenerte Gracias acá, por ¿no? invitarme. Una reunión, mencionaba Jorge, tan importante para nuestro país. ¿Cuál es tu visión respecto a este viaje? Me parece que es un paso más en este plan que el ministro diseñó, que arrancó con un exitosísimo canje de la deuda que heredó la Argentina, la deuda con los bonistas privados, una adhesión del orden del 99,5%, que cambió todo el perfil de vencimientos que tenemos que pagar los argentinos y las argentinas en los próximos años. Eso básicamente es que en la cuenta que pesa sobre los hombros de todos nosotros y nosotras, bueno, eso es menos dólares para pagar deuda. Y el paso que seguía era justamente esta reprogramación, esta renegociación con el Fondo Monetario, que me parece que tiene como varios aspectos. La primera es, tenemos la misma desconfianza por parte del mercado que teníamos cuando estábamos discutiendo la renegociación del canje de la deuda privada. No va a salir, no va a llegar, viene lento, las condiciones no van a estar. Y lo que tenemos es una hoja de ruta clara, un ministro que está en Estados Unidos haciendo lo que tiene que hacer para que antes de fin de año haya un nuevo acuerdo con el fondo. Ahí se lo preguntábamos antes a Leandro Santoro, que es ¿cuándo sería el mejor momento para que ese acuerdo se dé? Vos decís, bueno, antes de fin de año. ¿Antes de fin de año es antes o después de las elecciones? Y en tal caso, ¿con qué características como para que sea beneficioso? Mira, a mí me parece que lo más relevante que tiene en lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo pasa porque las condiciones que se negocian se definen en función de las necesidades que tenemos los argentinos y las argentinas. Y ahí creo que hay una diferencia fundamental con el modelo anterior. Cuando vos, si a cualquiera de ustedes dos tienen una deuda, la tienen que ir a renegociar, la pregunta es si cuando te sentás con aquella persona a la que le debes plata, te pone las condiciones y te pisa la cabeza y te dice, mira, me vas a pagar de esta manera y aparte vas a comer esta comida y te vas a vestir de esta manera, o por lo menos existe la posibilidad de que discutas de qué manera vas a generar un crecimiento que te permita pagar la deuda, vivir y que además quien es tu acreedor, bueno, recupere lo que te prestó. Y eso tiene que ver con los grados de soberanía que la Argentina tiene en la determinación de su política macroeconómica. Y eso es súper importante porque justamente es el eje central que cambió con la actual gestión. Vamos a cambiar un poquito de tema para hablar de la cuestión más del día a día, porque también obviamente la preocupación de la inflación es muy importante. En febrero 6,1 el índice de precios mayoristas. Sabemos que bueno, se habla mucho de esta propuesta del gobierno del 29% de inflación anual. ¿Crees que se va a llegar a ese número? Mira, yo creo que el gobierno tiene allí el desafío más importante de todos. Argentina viene de un proceso con Macri en donde la inflación fue 285,5% en 4 años. El dólar en ese momento, en ese periodo aumentó casi 550%, o sea, le sacó el doble de distancia. Eso dejó una inflación inercial. Y ya en el año 2020 tuvimos una inflación 15 puntos menor que en el 2019. Y hoy el desafío está en tratar de generar las condiciones que permitan que los precios vayan. O sea, yo creo que la inflación presenta dos problemas. El primero es de enfoque. La inflación es un problema muy serio, pero para nosotros, más serio que eso, es que los sueldos vayan igual o por arriba de los precios y no por debajo de los precios. Porque durante el gobierno de Macri los sueldos perdieron 20%. En 4 años, sí. En 4 años. Matías, a ver, en respecto a eso, es la gran preocupación, como te decía Mauro, el tema de inflación y los precios. No paran de subir y vemos un primer trimestre realmente con una inflación muy elevada, más del 12% probablemente en promedio. Abril, dicen que habría un desaceleramiento por esta ancla que está haciendo el gobierno tratando de contener el dólar oficial. ¿Vos cómo lo ves realmente? ¿Y ves apoyo de los empresarios en esta búsqueda del gobierno, que también salieron al cruce los empresarios porque están en desacuerdo con el proyecto de ganancias, de subir la alícuota? ¿Cómo ves para este año? ¿Se podrá ganar la batalla contra los precios? A mí me parece que no hay una cuestión de buenos y malos respecto a los empresarios, sino de cuáles son los incentivos que se generan.
Y en ese sentido yo creo que el gobierno está trabajando en una política que permite justamente construir acuerdos sectoriales que lo que buscan es, de alguna manera, que no se disparen los precios, sobre todo en alimentos y bebidas, porque hay que reconocer que la inflación de quien menos tiene es la inflación que más nos tiene que preocupar por cómo se mueve, porque la canasta básica de alimentos determina la línea de indigencia y la canasta básica total la línea de pobreza. Entonces yo creo que ahí el gobierno está trabajando muy fuerte y por supuesto ahí sí te vas a raspar con el sector empresario, porque cualquier movimiento del gobierno buscando limitar los aumentos de precios de ese sector obviamente va a generar desconformidad. Como la medida de la semana pasada. Claro. Bueno, pasa, pero vos fíjate que el año pasado el gobierno tomó una medida concreta que tuvo que ver con que los precios regulados fueran mucho más despacio que el promedio de los precios. Y por supuesto aparecen aquellos que dicen, no, lo que pasa es que si los retrasos en los precios de las tarifas son muy grandes, después vamos a tener cortes de luz. El verano va a tener cortes de luz. Tuvieron muchos cortes de luz. Diciembre iba a llegar con una explosión social. El dólar se iba a ir. La verdad que a mí lo que me Matías, parece que las usted es profecías no son ninguna. hombre de la academia, ¿no? Pero esa idea del desacople es una suerte de invento argentino. No existe el desacople. ¿Cómo hacemos para llevar adelante? Porque también nosotros producimos commodities, hay precios internacionales, hay una discusión. ¿Cómo hago? Por decreto yo puedo decir, no, el pan y la harina acá tiene que estar tanto y si la vendo al exterior vale otro precio. Porque eso es lo que vemos todos los días, ¿no? Como querer, a partir de una resolución, querer parar la inflación. Cuando seguramente, voy a utilizar el término que utiliza el gobierno y todos los del anterior gobierno y el actual, es multicausal. Yo creo que es multicausal, sí. Bueno, no hay creo que la literatura no habla de multicausal. Vamos a suponerlo que sí. Pero ¿y qué literatura? La izquierda, centro, derecha, la que vos quieras, digamos, no es una inflación multicausal. Debe ser que hay problemas en la macroeconomía, en la microeconomía. Digamos. Que la economía argentina está llena de problemas, en eso seguro coincidimos todos, digamos. Pero digamos, por eso digo, ¿cuál sería el enfoque? Digamos, porque si el enfoque fuera, bueno, queremos que los salarios tengan mayor poder adquisitivo, con todo el mundo de acuerdo. El tema es cómo se resuelve eso. Para mí, el primer paso es pensando en lo que afecta a las personas. Porque venimos de una experiencia, claro, lo que pasa es que venís de una experiencia en donde, como si fuera un laboratorio de experimentos, dijeron que era la emisión monetaria. Y además de que terminamos con la inflación más alta de Alfonsín en adelante, si vos te comprabas 10 kilos de pan al fin del gobierno de Macri, te compraste 8. Así que no funcionó eso. Las metas, bueno, pero todo... por eso, a mí me parece que cuando Martín Guzmán dice tranquilizar la economía, lo que está tratando de transmitir es que la mirada que nosotros tenemos respecto de las variables económicas ponen a las personas en el centro de las decisiones. Por eso, sí, probablemente vamos a encontrar algún problema con el empresario de la carne, con el de los pollos, con el de los alimentos, que dice déjame aumentar, y nosotros vamos a decir, bueno, espera, pongámonos de acuerdo, vamos despacio. Seguro que si vos dejás que fluya, vas a encontrar que aparecen inflaciones que uno podría decir que están retenidas. Seguro, nosotros representamos los intereses de aquellos que perdieron más que el resto en un gobierno que además no permitió que nadie gane, salvo quién, los dueños de las empresas de servicios públicos, que justamente fueron los que nosotros dijimos el año pasado, vayan más despacio, porque en la ciudad de Buenos Aires la luz entre el 15 y el 19 se multiplicó por 19, el gas por 9, el agua por 8, el transporte por 3,5. Digo, la inflación es un promedio general de precios. Y el gobierno, en donde puede intervenir, obviamente interviene. Yo creo que el desafío pasa justamente por intentar coordinar expectativas, tratando de que los sueldos no vuelvan a perder contra los precios y sabiendo que el camino del shock es muy doloroso, que en la Argentina no hay margen para el shock y que probablemente lo que tengas es un camino de desinflación. Esto es, en vez de que el auto viene como lanzado a 120 km por hora, o lo frenás de golpe y eso puede pasar, pero te va a generar un salto en la pobreza, un salto en el desempleo, o lo que haces es tratar de que vaya cada vez más despacio. Eso se llama desinflación y obviamente distribuye los costos de ese reacomodamiento
a lo largo de los años. Matías, no son recetas. te traigo a tu Sí. carácter de autoridad del Banco Nación. Bueno, hay informes oficiales que hablan de las dificultades que tienen hoy los argentinos que quieren acceder a un crédito que todavía se sigue midiendo con tasa UVA, se pueden cubrir entre el 27 y el 42% de lo que se piden, y en todo caso, si se accede a ese crédito, después la cuota triplica, ¿no? la posibilidad de, por ejemplo, un alquiler, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué respuesta se le va a dar? ¿Hay algo en análisis? ¿Hay alguna carpeta? ¿Cómo se está trabajando para Mira, ese sueño de la casa propia? La prioridad del banco tuvo desde que nosotros asumimos en diciembre del 2019 fue bajar la tasa de interés. De hecho, seguramente todos se acuerdan que la propaganda de los bancos privados hasta el 2019 era: quédate tranquilo, podés ganar plata sin ir a trabajar. Total, nosotros trabajamos la plata por vos. Esta idea de la LEVAC, o apostar por las variables financieras que eran más rentables que apostar por el trabajo. El banco lo que hizo fue... La bicicleta. Exactamente. Intentar desarticular la bicicleta financiera y, financiar lo que se conoce como el capital de trabajo, es decir, el combustible para que el auto se mueva. Allí, y en los créditos al consumo, estuvo el foco principal. Los créditos hipotecarios presentan el desafío más importante de todos, porque el Banco Nación fue el protagonista de algo que fue muy doloroso, que fueron los créditos UVA, en donde, como te prometían que la inflación iba a bajar, y muchos inclusive creímos que era mejor eso que pagar un alquiler. Bueno, todos creímos que esa era una herramienta que podía funcionar. No solo no funcionó, sino que convirtió sueños en pesadillas. Sí, sí. Ahora, con una economía que tiene una inflación del orden del 30-35%, pensar en masivamente créditos hipotecarios a una tasa más baja que eso supondría conseguir un montón de gente que deposita plata a largo plazo por debajo de esa tasa de interés. Porque finalmente los bancos no prestan la plata que tienen, prestan la plata de aquellos que depositan. Y si vos venís y me depositas un plazo fijo y él viene y me pide un préstamo, si él no me lo va a poder pagar a la tasa que yo te prometí, voy a tener un problema con vos. Entonces, esa articulación entre depósitos y préstamos es el trabajo de los bancos, que yo siempre digo, es antipático, no es políticamente correcto, pero los bancos no tienen corazón. Bueno, hoy Culfas los acusó, ¿no? de no Así prestar, es. y los llamó a que se pongan un poquito al servicio de la Bueno, producción. por eso me parece que el Banco Central ahí tiene un rol fundamental, pero la idea de que los bancos no tienen corazón me parece que es importante en el sentido de que lo primero que un banco hace es defender los depósitos de los ahorristas. El Banco Nación en particular, si vos haces un plazo fijo, te paga 10 puntos más de lo que le pide a él para prestarle plata. Por eso el Banco Nación colocó más de 30.000 préstamos a pymes por más de 60.000 millones de pesos justamente en el año de la pandemia. Claro. Eso y más de 7.000 millones de pesos a tasa cero a monotributistas que fueron parte de un dispositivo del gobierno que lo que hizo fue intentar sostener la actividad económica en un año en donde obviamente el sector privado, como dicen en el campo, le sacó el culo a la jeringa. Bueno, muchas gracias igual, porque la verdad te pasamos por muchos temas y gracias por estar presente en este horario. Bueno, muchas gracias.